la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Otra vez. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Estamos emocionados porque comenzamos con nuestro primer sábado de la década del 2020. Es un gozo para nosotros. Se alegró mi corazón cuando pensé en que nos íbamos a sentar a compartir la palabra del Señor. 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el 4. El 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. Oye eso, el Señor se burlará de ello. Ay Dios mío, sigo leyendo. Bueno, eso yo quería ese versículo 5 que dice Wow. que mora en los Bueno, un cielos. versículo bien difícil de explicar. Encontramos al Dios que hablan por ahí, de que Dios es amor, que Dios nada más come corazones, que Dios, tú sabes, siempre perdón, siempre todo, siempre tira vuelta de buen humor. Aquí lo vemos burlándose, Sí. se está burlando. Porque al inicio del Salmo dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Este Salmo dice, ¿por qué se amotina la gente la gente piensa cosas vanas? Cosas vanas. Sí. Porque eso es. Es una... en esta palabra pastoral yo quiero que ustedes entiendan que estamos diciendo algo que no va con lo que normalmente la gente habla, porque en la religión y la tradición han enseñado, y en la película y en la televisión han enseñado de que Dios y el diablo son dos bandos, uno bueno y uno malo, y que están peleando uno contra el otro. Pero en la Biblia no vemos de que eso no es así. No, así. De que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, derrotó, desmanteló al diablo y a todo. Así es. Y resucitó y dijo, toda potestad me está dada en los cielos y en la tierra. Si la fuerza del mal, el diablo y los demonios fueron derrotados y todo principado fue dado a Cristo y Él dominó sobre todo y Él es el que tiene las llaves de la muerte, ¿quién entonces es el que está llevando a cabo esta guerra contra el bien? Ahí es donde se ha fallado la religión.
donde pone al hombre, el humanismo, pone al hombre como que no tiene culpa. Siempre la culpa es de otro. Pero la Biblia dice, ¿por qué se amotinan no los demonios, ni los ángeles, ni los espíritus? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Sí. Hablando de seres humanos. Seres humanos, exacto. Y los pueblos, oye, ¿por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Porque se reunieron los hombres. Y tanto los líderes religiosos judíos como los líderes políticos y las autoridades gentiles se reunieron y dieron, entregaron a muerte al ungido, al Mesías. Así es. Eso significa el ungido. Exacto, consultaron entre sí. Sí. Se reunieron El para Espíritu decir Santo. qué vamos a hacer en contra del ungido. La verdadera guerra que está ocurriendo ahora, porque ya el diablo fue derrotado. En Lucas capítulo 10, versículo 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Sí, el enemigo quedó derrotado y no puede hacerte nada. El mal que vemos ahora operando en el mundo son los hombres que rechazan el gobierno, rechazan la salvación que Dios ha ofrecido. Y como ella dijo de esa señora, se van a gozar. Quieren tomar su propio camino. Es la vieja guerra entre Dios y el hombre. Realmente ha habido un problema básico que el hombre, Adán, Dios le dijo, no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre, bajo la seducción del enemigo, la incitación, pero fue él, responsable él, se rebeló contra Dios y buscó su propio medio de ser. Le dijo, serás como Dios. Y ahí comenzó una carrera de la raza humana, de seres humanos que no quieren someterse al reino y al dominio, al principado de Dios, sino que quieren hacer como ellos quieren. Se rebelan y hacen guerra contra Dios. ¿Ve? Por eso es que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos? Piensan cosas. Ahora mismo, lo que está ocurriendo, el mal que tú ves, el hambre que tú ves, la injusticia social que tú ves en el planeta Tierra, es producto de hombres malos que con mentira y haciendo banda y se amotinan. Significa, ¿tú sabes qué significa que se amotinan? Que hacen gangas. Sí. Se ponen de acuerdo, los gobiernos se ponen de acuerdo. Sí. Los gobiernos que producen petróleo se reúnen para ellos ver cómo manejan el petróleo y pueden extraer mejor ganancia de los demás. Los pueblos que producen caña, los pueblos que producen, se reúnen y por eso causan una falsa carencia en el mundo. Es mentira de que no hay suficiente leche, pan, azúcar, gasolina, que se está acabando. Es mentira. Dios hizo este planeta de una forma que puede sostener. Él dijo que se llene y no está lleno. No está Exacto, lleno. no. ¿Y por qué hay hambre y necesidad? Son los hombres. Sí, señora. Que crean falsas crisis económicas, falsas noticias, falsas ofertas y demandas, manipulación. Los hombres están haciendo guerra, gobernándose a sí mismos y tienen este desorden. Y se reunieron para frustrar los planes de Dios. Y el Espíritu Santo está revelando ahí que no es el diablo, son los hombres. Son los hombres. Eso me hace ver que ya hace muchos años que se están reuniendo los presidentes de todo el mundo. Se llama la reunión, la cumbre de la globalización. La globalización. Pues eso es lo que ¿Por qué se amotinan la globalización? Sí. Los hombres. Sí. Ellos tienen una solución política, humanística. Ellos tienen una explicación filosófica. Ellos tienen una explicación científica. Ellos no necesitan a Dios. Así. Entonces ellos están poniendo a un lado a Dios. Y hay una pugna entre Dios, en el Cristo, la piedra rechazada. Sí. La piedra angular rechazada. Sí. Porque la piedra angular fue rechazada por
por dos casas, Israel y Judá, rechazada. Y eso es profético porque fue rechazada en este tiempo por dos casas. La piedra angular está siendo rechazada, que es por la iglesia original, la iglesia tradicional, y la iglesia, cuando recuerda que Israel se dividió en dos. ¿Y qué sucedió? Que vino una división del cristianismo y se dividieron en los católicos romanos y los católicos protestantes, igual que Israel, lo mismo, pero los dos rechazaron la piedra angular, que es Cristo, la palabra. Y vemos ahora que, por ejemplo, la religión tradicional, ellos no se llevan de la palabra solamente, sino de sus tradiciones. Y ahora vemos que la iglesia protestante está volviendo a hacer lo mismo que la iglesia católica, donde ya no se llevan de lo que dice la palabra, las Sagradas Escrituras, sino lo que dice, Dios le revela a los apóstoles y profetas de hoy. Sí, así ¿Te es. das cuenta? Así es. Entonces, los dos, fíjate que los dos están rechazando la piedra angular que es Cristo, que es la palabra de Dios. Lamentablemente. Entonces, estamos viviendo un tiempo de apostasía. ¿Ve? Entonces, ¿por qué se amotinan las gentes? Ese amotinamiento de la gente son no solamente los que abiertamente son sin Dios, los gentiles, los que rechazan a Cristo, sino dentro de los llamados cristianos se forman grupos y divisiones y sediciones y rompen y dividen iglesias. Se amotinan o entran, el diablo trae la cizaña y la pone junto con el trigo, y se amotinan y se juntan en una iglesia, fulanito con menganito, dos hijos del diablo, para traer una idea de división, para traer una idea en contra, dudas del carácter del pastor. Sublevarse. Y vemos esto que ocurre como un microuniverso de una iglesia, donde se amotinan, hay grupitos, hay un grupo que se amotina, se alinean y dividen y destruyen y hacen política dentro de la iglesia y hacen campañas, promociones y hacen las elecciones y no son guiados por el Espíritu sino por el voto popular. Son iglesias que son conducidas por el reglamento parlamentario de la institución, no guiados por el Espíritu. Es una cosa tremenda. Así es. Porque el Espíritu Santo en la Biblia, en el libro de los Hechos, dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Una iglesia que es guiada por el Espíritu, no fue que hicieron votación. ¿Te das cuenta? Y cuando hubo el concilio, no fue que votaron, sino que se paró Jacobo y dijo: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y le escribieron cartas. Es una iglesia guiada por el Espíritu. Bueno, dice el apóstol Pablo que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pero ahí vemos que van a haber agrupaciones, organizaciones, instituciones que van a surgir, y ya están surgiendo, que son humanas, son guiadas, tienen la cruz de Cristo como símbolo, tienen la Biblia en la mano y cantan los mismos coritos, usan los mismos panderetas, pero no tienen a Cristo. Sin Cristo. Se amontona la gente. ¿Por qué se amontona la gente? Y los pueblos han sacado a Cristo, pues por eso Cristo se queda en la puerta y dice: si quieren que yo entre, ábranme la puerta para yo entrar. Y los pueblos piensan en cosas malas, se levantan. Pero dice luego el apóstol que es necesario que se levanten división entre vosotros para que se muestre los que están aprobados y los que están reprobados entre vosotros. Hay entre nosotros, en la iglesia de Cristo visible. Por eso es bueno explicar que la iglesia de Cristo, cuando uno habla de la iglesia de Cristo, hay una iglesia visible. Es decir, ahora mismo vemos que hay 100 en la iglesia, es la iglesia visible. ¿Cuántos de esos 100 sus nombres están inscritos en el libro de la vida? No sabemos. Ahora, hay una iglesia invisible que solo Dios sabe quiénes son, que Dios la ve, que de esos 100, Él sabe cuántos están inscritos en el libro de la vida y cuántos han nacido de nuevo de verdad. Entonces, la iglesia visible es un grupo mixto de trigo y cizaña. Así es. De ovejas y cabras. A lo cual Jesús dijo: dejen lo que crezcan juntos. Dejen lo que crezcan juntos. Entonces tiene que tener cuidado con las amotinaciones, los grupitos que se forman porque yo tengo una idea diferente, tienen una forma, creen que se deben hacer las cosas diferentes en la iglesia y comienzan a hacer grupos y arrancan con esos grupos por ahí y se van formando nuevos grupos. Amotinación. ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Por qué se amotinan? Entonces la palabra pastoral de hoy es: ten cuidado.
Sí. Que no seas arrastrado por ese espíritu humanista donde pone el hombre primero y no al Espíritu Santo. No busca el bien del otro primero, sino el bien tuyo primero. Y el peligro en toda esta cosa es que Dios se queda quietecito. Sí. Tranquilito y lo deja que salgan, porque sí. es una forma de limpieza. Sí. El Señor tiene una forma donde lo deja que se. Ahí vinieron los de Coré y dijeron, pero ¿por qué nosotros tenemos que seguir lo que Dios les dice a Moisés? Si todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios. No es él solamente. No es solamente. El que tiene el Espíritu de Dios, Dios lo arranca del resbaladero. Exacto. Pero hay personas que a veces por ignorancia, muchos son seducidos y engañados. Muchos se han devuelto después que se han ido con un grupo porque se han dado cuenta de que realmente no había una razón. Después orando, Dios les revela que Dios no aprueba la decisión que tomaron y lo recibimos. Pero lo que estamos dando la palabra pastoral hoy es: tenga cuidado que usted no sea arrastrado por estos nuevos grupos. No sea arrastrado. Es verdad que usted no tiene que serle fiel a una doctrina y a una religión o a un concilio. La Biblia no nos manda eso. Tú tienes que serle fiel a la verdad, a la Biblia. Es verdad que tú tienes que revisar todo lo que te han dicho e ir cambiando lo que no se ajusta a las Sagradas Escrituras. Pero eso no significa que formes un grupo, que te rebeles, que le falte el respeto al pastor, que le hables mal, que te levantes a perturbar el culto, que agarres una silla y te la lleves para tu casa porque tú pagaste esa silla. Sí. ¿Sabes? Todo eso se ve. Hermano, mire, ese no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el que te quiera llevar una milla, ve con el 2. Ya nada más ahí tú estás viendo que no estás actuando según el Espíritu de Cristo. Da lugar, no te vengas tú mismo, deja lugar a Dios. Usted no vaya a tratar de poner regla en casa ajena. Si Dios le dio a ese pastor la gracia y levantó esa iglesia, y después que ese pastor Dios lo bendijo, y usted ahora quiere ir a cambiar las cosas ahí en ese pastor, porque te levanta tu propia iglesia. Pues, no vayas a querer. Tú sabes lo que alguien venga a mi casa y me cambie los muebles como yo lo tengo, después que fui yo que compré los muebles. Y que pago la casa, y que pago la luz, y que pago el agua, y que pago todo lo que hay aquí. Va a venir una gente ahora de la calle a decirme a mí: no me pongas esto aquí, cuando yo fui el que me sudé para poder tener esta familia. Exacto. Entonces usted tiene que respetar. Ser agradecidos, que te están dejando entrar a una comunidad de familia, a una iglesia, porque le vas a traicionar. Si Dios te ha llamado a que levante y tú tienes el Espíritu de Dios para levantar otro grupo, pues vete y levanta, porque vas a coger a robarte ovejas de otro. Eso es falta de dignidad, falta de integridad. Eso no es verdad. Nosotros, por ejemplo, comenzamos un grupo en la casa, pero no fue que nos fuimos de una iglesia y nos llevamos gente, no llevamos a nadie de una iglesia. No fue una división. No fue nada de eso. Nosotros comenzamos. Los sedientos, los que tienen sed, lo que quieren, vienen. Los mismos estudiantes de la universidad me rodearon y querían estudiar la palabra, no iban a ninguna iglesia. Gente que no iban a ninguna iglesia. Y comenzaron a estudiar en mi casa hasta que ya me rompieron los muebles. Me vaciaba la nevera todos los sábados porque se llenaba eso ahí. Y entonces me salía más barato pues pagar un sitio en donde reunirlo. Entonces, pues por eso, pero no, el Señor dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra de la Colombia. Yo no salieron enchismados, no salieron disgustados con el pastor ahí en Antioquía. No. Entonces, usted ore al Señor y no se amotine. Los motines no son de Dios. Los motines no son de Dios. ¿Por qué se amotina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Que Dios dijo. Todas son cosas vanas. Que tú dices que Dios dice y Dios no ha dicho nada. Eso es cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El ungido es el Mesías. Y es lamentable que el gobierno es el que dirige. El gobierno dirige. Y en el gobierno está la educación. Y en la educación llevan a los hijos a pensar mal, a sacar la Biblia, a decirle la cosa como no dice la palabra. Y entonces tienen el poder.
se amotinan. Ellos Se están amotinan. haciendo las cosas para desviar a la gente del camino a seguir de Dios. Detrás de toda amotinación, de todo conglomerado, de toda organización que se levanta para ir en contra de las enseñanzas de Cristo, lo que hay es un espíritu de anticristo. Así es, El espíritu del anticristo está El detrás espíritu de la y que está, esa gente se está moviendo para poner a un lado la Biblia y alinearse con ese nuevo orden que viene. Sí, 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 sí. Tremendo. Así que la palabra pastoral de hoy está muy sencilla y muy simple. No piense que el diablo y los demonios están armando una guerra para atacar a Dios, eso no es verdad. Los que están haciendo guerra, planificando, haciendo comentarios, sugerencias, te quieren que tiene una idea mejor que el pastor, que esto, que lo demás, son los hombres, son gente. Que el diablo los usa, sí los usa. Sí. Desde Edén. Claro. Quiere decir ¿Quién- que Dios ha dicho. ¿Quién se comió la manzana? ¿Fue el diablo o fue Eva? Eva. Eva y Adán y Eva. Sí. El diablo no se la pasó y se la puso en la boca. No. La Biblia Él dice no que ella puede miró hacer nada. y vio que era deseable. Ella fue. Es el hombre el que extiende la mano, el hombre que se pone de acuerdo, es el hombre que le da su poder de fe, de creencia a los demonios. Así es. El llamado poder del diablo que tú ves por ahí, ese poder satánico que tú ves actuando, ese poder es producto de la fe de una persona, del creer de otra, que en vez de darle su fe a Dios y su fe en Cristo, pone su fe en otras cosas y se la entregan a Yemayá, se la entregan al brujo, se la entregan a un muñeco, se la entregan a una diosa, se la entregan a un presagio, se la entregan a un amuleto, se la entregan a un rito. Y cuando Dios le ha dado a todo hombre una medida de fe, todo hombre que ha nacido, Dios le ha dado de su espíritu. Recuerde que todo hombre Dios le ha dado por eso estás vivo, el espíritu de Dios es el que te mantiene vivo. Dios le ha dado un poder a cada ser humano. ¿Y qué tú vas a hacer con ese poder? Puedes usarlo en tu fe en Dios para salvarte, o tu fe ponerla en ti y en los que se unen contigo para hacer la guerra contra Dios. Entonces cuando la gente, todos le dan su fe y su creencia a una idea falsa, se unen todos como se unió Hitler y unió gente de una idea falsa para realizar una idea de mal y destrucción y de matar a millones de personas. Sí. ¿Ven? Así Pero es que el diablo fue el diablo, no fueron la gente gente que se pusieron de acuerdo en una idea de error y le dieron su esfuerzo, su dinero, le dieron sus balas, le dieron sus manos, sus pies a esa idea de error. Y entonces así trabaja también la familia. Así trabaja también la familia cuando uno en la familia comienza a meter ideas en contra de otro y se unifica con otro y dividen familia y hacen guerra. Pasa en las iglesias. Es una técnica. No es que el diablo no se mete en una iglesia y dice, mira, llegó el diablo, se va a ir como otro. No ganaría ni un solo caso. ¿Tú sabes cómo es? Son hombres, son mujeres que cantan, uno que viene que canta bonito, uno que predica bonito. Se dicen de ángel Se de luz. dice como ángel de luz, uno que es carismático, uno que dice que ama a todo el mundo, uno que predica un evangelio de amor nada más. Dios siempre quiere amor, Dios siempre perdona. Lo único que hablan de Dios es que Dios ama, que Dios perdona, la gracia. Y la otra parte de la Biblia la cortan. Sí. Eso se llama adulterar el evangelio. Porque Jesús predicaba las dos caras. Sí. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz Cada día y síganme. y síganme. Él dijo la verdad. Él no dijo nada más, el que cree en mí no morirá jamás, que eso está muy bonito. El que cree en mí, de su interior correrán como ríos de agua viva. Sí. Eso es muy bonito. Sí. Pero también dijo la otra parte es, tú tienes que ser bautizado del bautismo que yo soy bautizado. Exacto. Es decir, Exacto. ahora, el que predica una sola cara de la moneda es un falso, es un diabólico, una media verdad. Hace más daño que una mentira. Sí. Hermano, por favor, ya no caigamos más en ese Sí, trapo. porque es que en la media verdad siempre hay algo. Porque ellos se basan de la Biblia Claro. para torcer Sí. el Evangelio, para torcer la palabra de Dios. Buscan un versículo. ¿Por qué se motiva la gente? Sí. En el 2020 yo quiero que ustedes estén pendientes y todo lo que ustedes vean, busquen a ver si es verdad en la Biblia. Lo primero que te voy a decir es que Dios no Dios no se somete al calendario que nosotros, para Dios no sabemos si hoy
está comenzando el 2020, el 21, el 15, Exacto. no sabemos. Exacto. ¿Cuándo comienza? En enero de nosotros, no sabemos, sí, pero nosotros está bien. Si el mundo lo celebra y pues tenemos el tiempo libre, pues nosotros pues nos aprovechamos, pero no sabemos. Y si Cristo nació en diciembre o nació es que me importa a mí si nació en agosto, en enero. Si yo lo celebro cuando yo puedo, pues, cuando todos nos dan vacaciones, pues lo aprovechamos y lo celebramos no una sola vez, lo celebramos todos los días. Yo celebro a Sí, el Cristo. año entero. Y yo estoy todo el tiempo, yo estoy en un año nuevo. Todos los días yo estoy en un jubileo. Todos los días yo estoy celebrando a Cristo. Todos los días yo vivo un eterno Navidad. Cristo nació en mí, nueva criatura soy en Cristo. Amén. Eso es. Estamos en un eterno renovar. Sí. El espíritu de vida vivificará vuestro cuerpo. Nosotros no estamos en eso ahora. Cuando el mundo te da un chancecito, te da libre el día, porque que hay un año nuevo, que hay esto, lo otro, pues está bien, ¿no? ¿Para qué vamos a ponernos a pelear contra eso? Ojalá tengan 10. Aprovechemos los días de fiesta. Seamos sabios, por favor. Ser sabios. Sean sabios. Aprovechar. Sí, cuando yo tenía trabajo y tenía vacaciones, las vacaciones yo las cogía ¿para qué? Para estudiar más la palabra, predicar, irme de evangelismo. Entonces yo me voy a poner, ay no, porque pelear contra las vacaciones. No, Hay que aprovechar, no, hay sé que inteligente, por favor. Sí. Bueno, yo creo que vamos a hablar. Sí, entonces hay que estar bien alerta y pensar que cuando vemos todas esas cosas, a veces decimos, pero ¿y por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios lo deja que hagan eso? ¿Y por qué Dios no se mete? ¿Por qué no lo mata? ¿Por qué esto? Sí. Pero ¿qué dice el versículo último que leímos, el 4? El 4. El que mora En los cielos se reirá. Desde arriba se ve todo más grande. se reirá de ellos. Se reirá de ellos. Eso recuerda el versículo que dice, no os engañéis. Sí. Dios no puede ser burlado. ¿Ves? Tú no puedes reírte de Dios. Lo que el hombre sembrare. Lo que el hombre sembrare, eso se segará. Ahí dice, Dios no puede ser burlado, y aquí dice que Dios se burla de ti. Sí. Así que toda esa gente que se están haciendo maldad y reuniones y haciendo política y cosas por debajo en la iglesia, Sí. lo que se están dando cosas contra la iglesia, haciéndose daño. Porque ellos se pueden burlar de la maldad que hicieron. No, ese pastor, yo lo agarré en un error que cometió el pastor y se lo dije en su cara, y dije, tú te hiciste daño, ¿sabes? Te hiciste daño. Te hiciste daño porque el Señor está mirando de los cielos que ese hombre está tratando de hacer lo mejor que puede y cualquiera se equivoca, hermano. ¿Usted cree que cuando tú estás, el que habla mucho, la Biblia dice que las muchas palabras no escasea la falta? Entonces, si el pastor el trabajo de él es hablar mucho, pues el que más va a meter la pata hablando va a ser el pastor. ¿Cuál es el que? Para chocar un carro se necesita guiar. Si tú no guías, tú nunca vas a chocar. Así es. Entonces, para tú ahogarte tienes que meterte a la playa, nada más. Tú nunca te metes a la playa, en la montaña, nunca te vas a ahogar en el mar. Entonces, solamente las personas que hablan son los que cometen equivocaciones. Entonces, tú estás sentado allá y el pastor está predica y habla, y un día comete un error o se equivoca en tal cosa y ya tú quieres caer arriba. Hermano, por favor, sea prudente, no te hagas daño, ¿ves? Porque ese es empleado de Dios. Así es. Mira, aquí el jefe es Dios, trabajamos para el jefe. Amén. Y yo como un empleado no puedo coger y usurpar, darle un, como dicen allá en Antonio, de fresco, de metido. Sí. Que créeme que yo soy el dueño de la compañía y venirte a decir a ti lo que tú estás haciendo mal o mal. No, déjaselo al jefe. ¿Quién te declaró a ti capataz de tu hermano? No, déjaselo a Dios, que Dios es el que va a juzgar cada cosa. No hay excusa para tú hacerle la guerra y hacerle daño a otro hermano. ¿Por qué te vas a amotinar? No lo hagas. No lo hagas, que te vas a hacer daño. Te vas a destruir a ti mismo. Porque el que trae división a la iglesia de Cristo y trae problemas y disturbio y disgusto y chisme y separación a los hermanos en la iglesia es una semillita que estás sembrando, que la vas a cosechar en tu casa, con tu hijo, con tu mujer, con la gente que tú quieres. Es una semilla mala de sembrar. Y esa gente que han hecho eso busca su descendencia como han quedado. ¿Por qué vamos a hacer eso? No te hagas daño. Déjale las cosas al Señor. Porque el Señor ha dicho que Él se va a reír de los que se amotinan, la gente, de los que piensan cosas vanas, de los que hablan, de los que levantan calumnia. No, hay mucha gente que levanta calumnia, cosas mintiendo. Tú nunca has mentido de ti. De mí hay personas que se han parado frente a mi cara, frente a otra persona y han dicho una mentira de que ellos me vieron a mí.
siendo mentira. Y la Sí. otra persona, al ver que esa persona se atreve a decirlo así, piensa que es verdad. Yo le dije, contra el falso testimonio, lo único que tú puedes hacer es portarte bien. Porque ¿qué tú vas a hacer? Sí. Si una persona se va por ahí y dice que la vio usted fumando marihuana, ¿qué tú puedes hacer contra eso? No, porque yo la vi a la pastora que estaba fumando marihuana con un tabaco así. Tú no puedes hacer nada contra eso. No, Es verdad que tú puedes hacer contra una gente que mienta, nada. exacto. A comentar logrando más. Lo agranda más, agranda más, agranda más, agranda más. Y por ahí sigue la cosa. No hay defensa contra el falso testimonio, no hay defensa. Tú sabes, la única defensa es clama a Jehová y pórtate bien, que cuando Jehová te vea que tú estás portando bien y todo el mundo va a ver tu trayectoria y pasa el tiempo, Dios va a desnudar al calumniador. Yo hablaba con un líder hoy precisamente, se sintió mal por algo que sucedió y yo le decía, mire, el líder, el verdadero líder, no se enoja. Y él no se enoja, ok, se siente mal, somos humanos, pero no explota. Esos líderes que, ya, renuncio, aquí llego, no, eso no, eso está muy mal. Está actuando en su ego. Ahí está Hay que actuando. humillarse. Uno tiene que tragarse las cosas malas y después con toda la altura va a salir a la luz que la otra persona estaba equivocada. Exacto. Espera que el Señor te defienda. Así es. Espera que Dios te defienda. No dé lugar al diablo, no dé lugar al ego ni a la carne. Así es. Deja que Dios está arriba en los cielos y se va a reír de los que están Así manipulando. es. Se reirá de él, se burlará de ellos. Sí. En este camino, verdaderamente que Jesús no mintió cuando dijo, cada uno tome, como es cada día, Cada día. su cruz. El que quiera ser mi discípulo, niéguese A sí mismo. Tome su cruz cada día y siga en pos de mí. ¡Wow! Tremendo. En el mundo tendréis Aflicción. aflicción. Es que este evangelio que predican de por ahí no se ajusta a la Biblia. ¿Sabes? Aquí estamos nosotros otra vez, comenzando el año hablando de la Biblia. Que el Dios de la Biblia y el evangelio que habla la Biblia no es, te va a sorprender, tú vas a decir, esto es otra religión, claro. Si tú te pones a leer la Biblia, vas a ver que la Biblia habla de otro evangelio, otro cristianismo, no el que hablan en la televisión, en los libritos, tú sabes, en los canales de televisión supuestamente cristianos. Y bueno, aquí estamos nosotros. Pero para el apóstol dijo, si alguien viene, aunque sea un ángel, del cielo viene con un evangelio diferente, díganle maldito, díganle Claro. anatema. Cuando usted ve Es así. que el mundo ama y promueve a un predicador, usted tiene que tener cuidado. Porque cuando un predicador es fiel a la palabra, sus palabras molestan. Como Micaías, Sí. que el rey Acab le aborrecía porque él hablaba solo lo que Dios le decía. Pero los falsos profetas, que eran 400, hablaban lo que le convenía y todo el mundo lo quería. Y el mismo Jesús lo dijo, esos profetas que todo el mundo quería, no eran verdaderos. Exacto. Él lo dijo, Hay que Jesús. tener cuidado. Entonces, lo que estamos diciendo es que Dios te da un consejo. Que Él es el que se va a vengar. Mía es la venganza, yo daré el pago. Sí. Yo me voy a burlar. Deja que se burlen ellos de ti. Porque tú sabes quién es que se va a desquitar, a vengar, burlándose. No eres tú, es Dios que se va a burlar de ellos. Me reiré, dice. Sí. Oye eso. Sí. El que mora en los cielos se reirá. Se reirá. Óyeme, en la Biblia tú no encuentras a Dios riéndose en ningún otro lugar. ¿Tú sabías eso? Él se va a reír de esos. Nunca vemos que Dios De los que se amotinan. no vemos nunca a Dios que se está riendo Dios del bien que está haciendo y del amor que está dando. Dice que se burlará. Y Dice. después de que por si acaso alguno quería torcer y decir, no, eso no es una risa de burlar. Te lo dice, te lo aclara más adelante. Sí. Se burlará de Se burlará de ellos. ellos. Hay cosas que para Dios no son pecados, pero que si yo las hago son pecados. Ah, Si sí. yo me burlo y me río del otro, eso es pecado. Sí. Pero para Dios, reírse y burlarse del otro, eso no es pecado. Él puede matar. Porque Él es Dios. Él puede matar. Yo no puedo quitar la vida, pero Dios puede quitar la vida, porque Él es Dios. Él es Nosotros Dios. somos criaturas y Él Él es es Dios. el creador. Sí. Así que tranquilo. Sí, así es. Dejémosle las cosas al Señor. Dejémosela a él. Así es que si usted ha sido calumniado, si te han difamado, si hay uno que jura que te vio con una botella de lugar, borracho, tirado en una cuneta, cuando tú nunca en tu vida te has bebido ni siquiera una menta alcohol, pues tranquilo, déjalo. Que el Señor es el que hace justicia entre los hermanos.
eso déjaselo al Señor. Tú enfócate en ser agradable a Dios. Enfócate en eso nada más. En que tu vida, cuando Dios te mire, diga como cuando miró a Jesús, que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Así es, ¡Wow! así es. Cuando vaya de rodillas, de madrugada, y que Dios te mire y te examine y pese tu corazón, Dios te vea, que Dios diga, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Amén. Nunca vivas en rebelión ni haciendo daño a otros. ¿Cómo tú puedes ir a orar y recibir la paz de Dios cuando tú eres parte de un grupo que está dividiendo, que está destruyendo, que está trayendo descontento a la iglesia? ¿Cómo puedes dormir? ¿Cómo puedes orar? Solamente que estés perdido. Y si estás perdido y no sientes la paz de Dios, y si estás lejos de Dios, estás embriagado en tu ego, en tu venganza, en tus propias ideas, recapacita. Arrepentíos significa métanos, cambia meta, cambia nos, pensar, cambia tu forma de pensar y no te quedes ahí. Y convertidos, que significa que tú decides hacer lo correcto, veas lo correcto y corrige lo que está a tu alcance y lo demás déjalo así, calladito, orando, humilde, buscando del Señor. Amén. Así que para adelante, la paz del Señor. Vamos a dar hasta aquí, pues terminamos.